Vamos a repasar la ley de fundación del SODRE. En realidad no lo hacemos para aburrir a gente, yo sé que no se va a aburrir, pero en definitiva es para ver cómo, en pocos artículos, porque no tiene más de, tiene 10 artículos, los cuales medulares creo que son 5. Se creó un organismo que iba a ser como la BBC de Londres, ¿no? Bueno, vamos con eso. Bueno, entonces justamente en esta parte es hablar de la ley fundacional del SODRE, su financiación y los radioaficionados. Y vamos a ver qué tienen que ver los radioaficionados con este tema SODRE y radioaficionados. Bueno, la ley de fundación del SODRE es esa que está ahí, la 8557, se resume como Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, SODRE, creación, fue promulgada el 18 del 12 del 29 y fue publicada en el día de la Nochebuena de ese año 29. Incluso en aquel momento, por lo que vamos a ver ahí, estaba por empezar el receso, ¿no? El receso de las cámaras y demás, como que fue apurado. Este proyecto aparentemente fue apurado para que saliera en el año 29. Bueno, ¿cómo arranca? Dice ley, se crea el Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, acá junto, pero en realidad, como dice acá, fue junto, ¿no? Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, pero entonces la sigla debería ser SODRU, ¿no? No SODRE. Bueno, arranca en el Poder Legislativo, donde dice que la Asamblea General decreta, artículo primero, con fines de información y cultura general, créase el Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, acá separado y con un guión, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública. Si en mano de diario oficial aparece como radioeléctrica, todo junto. Artículo 2. La dirección inmediata del servicio estará a cargo de una comisión directiva honoraria compuesta por 5 miembros que actuará bajo la superintendencia del Ministerio de Instrucción Pública. 3 de los miembros de la comisión serán designados por el Consejo Nacional de Administración a propuesta del ministro, 1 por el Consejo Universitario y 1 por el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal. La comisión durará 2 años en sus funciones, sus miembros serán reelegibles y permanecerán en sus cargos aún pasados los años hasta que se les designe sustituto. O sea, en buen romance lo que se establecía que este instituto iba a ser comandado por una comisión directiva que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Instrucción Pública, designaba 3, y los otros eran delegados de lo que vendría a ser la universidad, y el otro era el Consejo de Educación Primaria y Normal. Sí, y te dejaban bien en claro que si no había sustituto te tenías que quedar. Sí, sí, por eso es que el primer director, que fue Francisco Giuliani, duró de 1930 hasta 1936, en el que fallece víctima de un suicidio, un homicidio, todavía no queda claro. Y hubo consejeros que ganaron mucho más tiempo que eso. Artículo 3 decía, 3, corresponde a la comisión directiva presentar al ministro de Instrucción Pública. Ustedes ven que siempre esto está bajo la esfera total de del Ministerio de Instrucción Pública, que tendría que ser de Educación, ¿no? Educación y Cultura ahora. Hoy sería Educación y Cultura. El Programa General de Transmisiones Anuales. O sea que había que programar con antelación, no por detalle, ¿no? Pero sí el concepto básico de que iba a ser la programación de aquí a un año. Y presentarlo al ministerio. Aplicar los recursos destinados al servicio por la ley, debiendo reservar el 20% de esos recursos para nuevas instalaciones o mejorar la asistencia. O sea, 20% destinado a lo que es instalación, ¿no? Es decir, equipos y demás. Edilicio. Exacto. La aplicación de los recursos, así como todo compromiso de erogación, no podrá hacerse sin previa aprobación del Consejo Nacional de Administración. Ahora después vamos a ver qué es eso del Consejo Nacional de Administración. Es una época muy particular, desde 1918, 19, 20. Había una constitución que ahora vamos a tratar de explicar, ¿no? El Ministerio de Instrucción Pública no dependía no estaba bajo supervisión del presidente de la República, sino por un órgano que se llamaba Consejo Nacional de Administración. Tercero, proponer al Ministerio de Instrucción Pública la asignación de los empleados presupuestados y designar por sí mismo los integrantes de los conjuntos artísticos. Recabar donaciones con el fin de servicio y aplicar con una sola decisión, una sola decisión los fondos así obtenidos. Programar, preparar, reglamentar, organizar y realizar audiciones, transmisiones o retransmisiones de carácter artístico, científico o informativo, excluyéndose en este caso cuando se relaciona con actos delictuosos o de propaganda partidaria o religiosa. Es la única exclusión. Y acá dentro del tema de carácter
artístico, científico o informativo, vamos a ver que se incluyó, por ejemplo, el fútbol, ¿no? De construir, organizar y gobernar conjuntos orquestales y corales de carácter permanente, capacitándolos para intervenir en espectáculos líricos, además de su presentación directa y por radiodifusión. Radiodifusión separada. Artículo 3, corresponde, bueno, mejor dicho, el séptimo del artículo 3. Contratar los elementos necesarios o convenientes para el funcionamiento de sus conjuntos, instalar una discoteca nacional, o sea, por ley se le colocaba la discoteca nacional al instituto, y adquirir aparatos fonográficos, mecánicos o radioeléctricos y discos culturales para las escuelas públicas. Era una tarea que tenía también el instituto, ¿no? Es decir, O sea que de ahí es entonces donde sale la sinfónica, ¿no? Sí, pero dentro de lo que es Discoteca Nacional tenía la obligación de preparar discos para las escuelas. Sí, por supuesto, el ente ya No, arranca. yo digo por lo que decía el 6. Sí, por supuesto, ahí arranca ya el Sodre ya dentro de las potestades, de las obligaciones que tenía. Organizar, gobernar conjuntas orquestales, corales y de carácter permanente. Ya tenía esa obligación ya de por sí, ¿no? Cosa que hizo. Bueno, y noveno, designar comisiones especiales de asesoramiento técnico de carácter transitorio o permanente. Dice asesoramiento técnico. Bueno, esto es interesante. Esto es interesante. ¿Cómo iban a ser la BBC uruguaya? Decía el artículo 4, incorpórase al presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública los siguientes plantillas de empleados. En general, cuando se crea un organismo se ponen empleados, un montón de empleados. Acá, poca gente. Para estudio eran esos 5 que hay ahí. Incluso esto sirve también para, el otro día lo vimos, para analizar un poco lo que es el nivel salarial, comparar precios y demás. ¿Recuerdan que hablamos que una radio, mucho tiempo después, en 1936, salía 150 pesos, ¿no? Bueno, este era el salario, más o menos 155 pesos. Bueno, era el salario que en 1929 tenía un técnico jefe radioelectricista. Un ayudante 100, un jefe de audiciones 150, un ayudante de audiciones y un peón 70 pesos. O sea, con 5 personas se iba a manejar el estudio de radiodifusión del Sodre. Mientras que en la estación, o sea, en la planta, un jefe radioelectricista, un ayudante tal y un peón guardián que tenía 10 pesos más que el peón de estudios. O sea que con 8 personas armaron el staff de la BBC uruguaya. Bueno, artículo 5. Los gastos de funcionamiento de servicios se atenderán con los recursos que a continuación se determinan, y acá entramos nosotros, el servicio que integramos como radioaficionado, dice impuesto aduanero del 60% sobre el aforo de todo aparato accesorio radioeléctrico. Un montón de dinero, ¿no? Un montón de dinero. Bueno, impuesto aduanero también el 60% sobre el aforo de todo aparato fonográfico. Impuesto adicional de aduana de 0,10 por cada disco fonográfico, o sea que cada disco que venía había que meterle 10 centésimos, un real como se llamaba en aquel momento, como impuesto aduanero. Y acá el impuesto de 10 pesos anuales a cada licencia de estación transmisora de radioaficionado. O sea, era la sexta parte del sueldo del peón de estudio del Sodre. Era bastante dinero. Por más que era un gasto anual, ¿no? No sé cuál fue el motivo de que metieron a los aficionados a cobrar eso, porque aparte, dicho sea paso, era una doble imposición positiva, ¿no? Porque esta gente traía aparatos y accesorios radioeléctricos y le metían el 60% y también tenía que pagar esto por otro lado, ¿no? Era una doble imposición. Bueno, y después un impuesto de 100 pesos a cada audición en teatros o salas públicas que se aplicará cuando la comisión solicite que la audición se tramita por radio y no se acceda a un pedido a no ser que se ofrezca y se realice en cambio el mismo programa o uno semejante desde el estudio. O sea, si alguien quería una transmisión de determinado espectáculo, el Sodre le cobra 100 pesos. Bueno, el actual estación, porque recuerdan que esto empezó como siendo el CWOA en la emisora de la radio del Estado, uruguaya,
tenía todos los equipos para tal, por tanto el SODRE no tuvo que esperar que se instalara nada, pues ya estaba todo instalado, pero tuvo que sí pagar por ello, ¿no? La actual estación, en realidad el Estado, por supuesto, la actual estación de difusión radioeléctrica, dependiente del Ministerio de Guerra y Marina, que sería Defensa Nacional, así como el terreno donde se haya ubicada, pasarán al Ministerio de Instrucción Pública para el servicio creado por esta ley. Por tanto, los terrenos donde está ubicado, que eran los terrenos frente a lo que es donde está la escuela militar hoy día, todas las manzanas que había ahí, pasaron del Ministerio de Guerra al Ministerio de Instrucción. Y los equipos que estaban allí. El Consejo Nacional de Administración pondrá a disposición del Presidente de la República, con destino al Ministerio de Guerra y Marina, la suma equivalente al costo del terreno y material traspasable, suma que se tomará en rentas generales y se aplicará a la adquisición de campos de aterrizaje y materiales de aviación. O sea que el cambio que se hizo del SODRE, del Ministerio de los transmisores, ¿no? y los terrenos, terminaron financiando ese traspaso de fondos a lo que es la incipiente aviación militar. Fíjense en otra cosa, y acá también, ¿no? Es decir, el Consejo Nacional de Administración le ponía a la presidencia de la República, bueno, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Porque sí, la presidencia de la República a su cargo tenía el Ministerio de Guerra y Marina. No, como le dije, no el Ministerio de Instrucción Pública, dependía de otro órgano. Vamos a ver después de qué se trataba esto. Algo difícil de entender. El artículo 7º dice: el 80% del producto de impuestos a los aparatos y accesorios discos fonográficos se aplicará a la instalación de la discoteca y a la adquisición de discos y aparatos fonográficos para los establecimientos públicos de enseñanza. O sea, estos eran los fondos que iban a ir a lo que sería la Discoteca Nacional y este tema que tenía de proveer a los institutos de enseñanza pública de materia fonográfica. Después el 8 dice: autorízase al Banco de la República, porque el dinero tenía que salir de algún lado, a otorgar un préstamo a la Comisión Directiva del Servicio para nuevas instalaciones cuyo monto no podrá exceder del doble del promedio anual de los recursos hasta el momento de realizar la operación. Este préstamo se amortizará en un plazo máximo de 10 años y a la atención de sus servicios se destinará por lo menos el 20% de los recursos del artículo 5º de esta ley asignada al servicio. O sea, el 20% queda comprometido al pago de todo lo que se regaba, al pago de este empréstito que le hacía el Banco de la República. Y después se destinaban, en el artículo 9, la cantidad de 2.500 pesos, bastante dinero, con cargo a los fondos creados por esta ley para reintegrar al Ministerio de Instrucción Pública rubros eventuales la instalación de la estación de radiofusión actualmente en función. Entonces se le prohibieron los fondos para que comenzara con su funcionamiento. Y después lo típico, ¿no? Comuníquese, etcétera, 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 y firma, bueno, por la Asamblea General Morelli, y acá dice a quien firma: Brum, Baltasar Brum, Santín Rossi, Manuel B. Rodríguez, ¿ya? Que dice, esto es el Ministerio de Instrucción, dentro del Ministerio, en realidad es justamente el Consejo Nacional de Administración. Después vamos a ver qué es esto. Bueno, la reacción de los radioaficionados no iba a ser fácil. Sí, ¿cuál era cuál fue la reacción? Por suerte pudimos saberlo, por lo menos una reacción de alguien, ¿no? Este artículo yo más lo compartí en algún momento. Una revista que tuvo 3 números. Uruguay Radiotelefonía, 1930 arrancó creo en julio, por allí tuvo 3 numeritos, mayo, fue mayo, junio y julio, y permitió ocultar algunas cosas sobre los radioaficionados. Si bien básicamente era una revista que significaba lo que era radiodifusión, pero se ve que eran, las cosas no estaban muy separadas todavía en aquel momento, ¿no? Y entonces alguien escribió este artículo que tiene una línea editorial, ¿no? Que se llama El Servicio de Radiodifusión. En realidad hablaba sobre el servicio de radiodifusión del SODRE. Vamos a ver qué decía. Deben reformarse, decía, las disposiciones dictadas. Es interesante porque no solamente habla sobre la negativa que tenía la gente de los aficionados de aceptar este impuesto, sino que también cómo se veían, lo vamos a utilizar en futuras charlas, para cómo se veían los radioaficionados a sí mismos, ¿no? Porque esto está escrito por radioaficionados.
y cómo se veían en aquel momento como el servicio que se brindaba y demás, ¿no? Porque es cierto, nosotros tenemos nuestra propia mitología hoy día respecto a este tema. Bueno, en 1930 quizás fue cuando se desarrollaron esa mitología que yo digo, hasta la fecha. Por lo tanto, es lindo ver cómo la gente del servicio se veía así mismo. Bueno, deben reformarse las disposiciones dictadas para su funcionamiento, en lo que refiere a los radioaficionados, es el subtítulo que tiene, el copete. En una de las sesiones celebradas en el Consejo Nacional de Administración, un consejero planteó una cuestión relativa a la disposición dictada por el motivo del establecimiento del servicio de radiodifusión, manifestando que con toda razón que dichas disposiciones creaban prohibiciones de tal severidad que se corría el riesgo de malograr esa afición, o sea, los radioaficionados. Fueron muy atinadas las manifestaciones formuladas en esa ocasión por el mencionado consejero, lástima no se sabe cuál es, pero más cerca de la verdad habría estado si hubiera expresado que la afición a la radiotelefonía y también a la radiotelegrafía, la verdadera afición, se entiende ya, ha dejado de existir en el país por causa de las mencionadas disposiciones y otras dictadas por el Ministerio de Guerra. Tiene una visión bastante apocalíptica, ¿no? Pero demuestra lo desconforme que estaban los aficionados ya en 1929 con respecto a las autoridades y el servicio. Para asesorarse de tal acerto, bastaría que diera una recorrida a los diales de cualquier receptor de todas las gamas de ondas autorizadas. Solamente, con toda seguridad, se encontrarán transmisiones de aficionados argentinos, brasileños, chilenos, etc., pero muy pocas, casi ninguna uruguaya, y las pocas que se encuentran estarán, miren qué interesante, la mayoría funcionando en contravención. Todo lo contrario de lo que sucedía antes, cuando los aficionados uruguayos ocupaban un lugar destacado entre sus colegas del continente. O sea, la confesión de parte en relevo por ¿no? La mayoría de los que estaban funcionando funcionaban en contravención. Bueno, también puede ser un dato al respecto el de que los varios cientos de aficionados que tienen características, en un momento se decía, las han renovado unos pocos. Había gente que ya no estaba renovando aparentemente el permiso. Decía, el señor ministro contestó, en este caso estamos hablando del ministro de Instrucción Pública, contestó diciendo que el impuesto a las estaciones de aficionados era solo de 10 pesos, no pudiendo ese módico gravamen merecer observaciones máximas cuando el producido se destina a radiodifusión. ¿Sabía el señor ministro, se pregunta el editorialista, si este módico gravamen, como él decía, podía ser abonado sin sacrificio por los radioaficionados? ¿Conocía el señor ministro quiénes son los radioaficionados? El señor ministro seguramente no estaría bien asesorado a este respecto, pues de lo contrario, el de querer no se hubiera expresado de esa forma. Posiblemente sabrá o tendrá referencias que entre los aficionados hay algunos que tienen mucho dinero, pero ¿y los otros? Ahora lo sabrá. Con motivo de la sanción de la ley, la Cámara de Representantes, lo que se decidió en periodos extraordinarios bastante borrascosos, por ciento, recuerdan que les dije que esto se resolvió, se resolvió por el Consejo Nacional de Administración en la víspera de la Navidad de 1929. Sin más estudio que una simple informe de comisión en el seno de la cual había demasiado entusiasmo por el servicio a crearse, así se publicó en un diario, La Tribuna Popular, un suelto formulando observaciones a la misma ley en la que daba la siguiente definición de radioaficionados. Esto es un diario, La Tribuna Popular, que era de origen nacionalista, digamos también, ¿no? Y donde, como dice acá, textualmente se recoge lo que el diario entendía que eran los radioaficionados. Por lo general, y salvo excepciones, el aficionado del país pertenece a la clase media, gente modesta, que a fuerza de sacrificios, ya que a veces se privó de ciertas cositas, ha conseguido distribuir detrás de un panel y sobre una tabla unos cuantos chirimbolos. En la mayoría de los casos su valor no alcanza a 50 pesos. Chirimbolos que, unidos entre sí por medio de alambres colocados más o menos artísticamente, constituyen para él su orgullo y diversión. Orgullo porque es su obra y diversión porque es lo que le permite entretenerse durante horas que pasa felices, buscando sensaciones de comunicados a distancia, y en esa forma de agregarse coopera al acercamiento entre las naciones, pues estrecha vínculos de amistad con los colegas de otros países. Este parrafito es más que interesante, ¿no? La radiodifusión uruguaya vista de afuera y por dentro, ¿no?
en 1930. Hay que tener presente que el aficionado no molesta para nada, dice el Uruguay Radiotelefonía, no molesta para nada al Estado. El que no debe hacer por su culpa ninguna derogación, ¿no? Tampoco, y a pesar de lo que a veces se dice, molesta a los radioescuchas, ¿no? Aunque estos le achaquen cualquier ruido que perciben en sus receptores, sean rayos X, tranvías, generadores soldaduras, rayos ultravioletas, telégrafo en los buques, surtos en la rada, etc. O sea, ya en aquel momento todo lo que salía en radio, a los vecinos, los receptores de los vecinos le echaban la culpa a los radioaficionados. Debe tenerse en cuenta que los mismos aficionados son los interesados en poner en evidencia a los que cometen cualquier abuso, como lo ha demostrado en diversas oportunidades, de lo que puede dar fe la Dirección de Radiocomunicaciones. Tampoco es justo que se cobre a unos pocos un impuesto sin más razón que lo justifique. El impuesto era muy exiguo, ¿no? Si no eran muchos radioaficionados, cobrarle 10 pesos cada 2 años eran muy poco dinero. Que es módico para ofrecer audiciones a los radioescuchas, que solamente se ven grabados con un aumento de los derechos aduaneros, aumento que también pagan los aficionados. Deben modificarse las disposiciones vigentes en forma de favorecer el creamiento de la radioafición, cuyo incremento habla muy alto de la cultura de un país y no obstaculiza su desarrollo imponiendo un gravamen que, si a alguien puede parecerle módico, no es en realidad para la inmensa mayoría de los aficionados que, según se ha dicho, pertenecen a la humilde clase de empleados y obreros. Así terminaba este artículo. Es interesante porque, bueno, vamos a suponer que es correcto lo que se maneja allí, ¿no? Es cierto que el servicio de radioaficionados surgió como una actividad de élites, ¿no? Porque también era difícil acceder a la información, porque permitía la construcción de equipos y demás, y lo reflejan los nombres de las personas que estaban allí, pero parece que ya en ese momento había gente ya de un poco de clase de recursos más limitados, que estaban ingresando a la afición, y como dice, hacían sus equipos en forma muy artesanal, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasó con todo esto? Ley número 8.870, algún tiempo pasaron 2 años, se promulgó en el 32 y fue publicada en el 32, en el julio 72, y unos días después se publicó, y decía Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, presupuesto, derogación y modificaciones. Ahí le metieron mano a lo que era la forma de financiación. El instituto estaba recaudando mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, y entonces de alguna manera había que sacarlo, y ya que está, hicieron caso a la protesta de los radioaficionados. En el artículo 2, no vamos a leer todo la ley, sí, pero lo que nos interesa con lo que veníamos recién, ¿no? Dice, suprímese el inciso D del artículo 5 de la ley número 8.557, la que acabamos de leer, de 18 de diciembre de 1929, la solicitud de licencia para el funcionamiento de estaciones de transmisoras de aficionados se presentarán en papel simple y estarán exentos de todo impuesto, quedando lo demás bajo las disposiciones vigentes. O sea, se derogaba el impuesto de 10 pesos, y no solamente eso, se establecía de que a los radioaficionados, salvo disposiciones vigentes en algunos casos, no se le cobraba ningún tipo de impuesto por presentación de documentos y demás ante la administración. Y así terminó esta discusión sobre el SODRE y los radioaficionados. Bueno, no sé si a algunos les gustó el tema. Es interesante en aquella época. Hay más cosas para sacar, ¿eh? Hay una crítica a la ley de radiodifusión de 1927, 28, 29, y que después en algún momento vamos a repasarlo también, ¿no? Pero es interesante para saber, entre otras cosas, qué nivel de personas, nivel socioeconómico de personas se estaba moviendo en aquel momento en torno a la radio, ¿no? Que no era tan así como parecía, que era solamente un hobby de gente adinerada.